Bienvenidos a un nuevo video. Soy el Dr. Gabriel Márquez, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para tu salud y bienestar. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás puede marcar una gran diferencia en tu vida. ¿Se ha detenido a pensar que cada noche, mientras duerme, podría estar perdiendo la fuerza de sus músculos, incluso si cree que cena de manera saludable? Es una verdad incómoda pero cierta. Existe un enemigo silencioso que se instala con el paso de los años. Un proceso que poco a poco debilita nuestras piernas, resta energía a los brazos y nos hace sentir más frágiles con el tiempo. Ese enemigo tiene nombre: sarcopenia. Pero ¿y si le dijera que la batalla más importante contra este deterioro no ocurre en el gimnasio ni durante las horas activas del día, sino en la quietud de la noche, mientras usted descansa? ¿Y si la clave para frenarlo estuviera en algo tan sencillo como un pequeño alimento antes de acostarse? En los próximos minutos le voy a compartir 3 alimentos de origen animal, respaldados por la ciencia, que actúan como un verdadero equipo de reparación nocturna para los músculos. Y no hablamos de suplementos costosos, ni de dietas complicadas, sino de alimentos que con toda probabilidad ya tiene en su refrigerador. Sección 1. El enemigo invisible. ¿Qué es la sarcopenia? Antes de conocer a nuestros 3 guardianes nocturnos, es importante comprender al adversario. ¿Qué significa exactamente sarcopenia? Aunque la palabra suene extraña, su origen es muy claro. Viene del griego sarx, que significa carne, y penia, que significa pobreza. En otras palabras, pobreza de carne. Se refiere a la pérdida de masa, fuerza y función muscular que aparece con el envejecimiento. Y aunque muchas personas piensan que perder fuerza es simplemente parte natural de hacerse mayor, la verdad es que la sarcopenia no debe considerarse solo como un efecto del tiempo. Es una condición médica reconocida, que acelera la fragilidad y limita la independencia de quienes la padecen. Afecta aproximadamente al 10% de las personas entre 60 y 70 años. Pero esa cifra aumenta de forma alarmante, alcanzando hasta un 50% en mayores de 80. Para entender mejor cómo ocurre, imagine sus músculos como una obra en construcción que nunca se detiene. En ella trabajan 2 equipos. El primero es el anabolismo, los constructores. Ellos toman las proteínas que consumimos y las transforman en músculo nuevo. El segundo es el catabolismo, los demolidores. Este equipo descompone el tejido muscular viejo o dañado para utilizarlo como energía. En la juventud, los constructores son más rápidos y eficaces. Pero a partir de los 40 o 50 años, la balanza empieza a inclinarse. Factores como los cambios hormonales y un fenómeno conocido como resistencia anabólica hacen que nuestro equipo de construcción se vuelva más lento y menos eficiente. La resistencia anabólica significa que los músculos ya no responden con la misma intensidad a estímulos como el ejercicio o la proteína. Necesitan señales más fuertes para ponerse en marcha. Mientras tanto, el equipo de demolición mantiene su ritmo, especialmente durante las horas en las que no comemos, como las 7 u 8 horas de sueño nocturno. Si los constructores no cuentan con materiales disponibles durante la noche, los demolidores toman la ventaja, y el resultado es una pérdida constante de músculo, noche tras noche, año tras año. Las consecuencias de esta pobreza de carne van mucho más allá de no poder levantar bolsas pesadas. Se reflejan en la vida cotidiana: dificultad para levantarse de una silla, falta de fuerza para abrir un frasco o inseguridad al subir escaleras. No son simples molestias, sino señales claras de un riesgo elevado de caídas y fracturas que pueden afectar seriamente la autonomía personal. Además, el daño no se limita a lo físico. Los músculos funcionan como el principal almacén de glucosa del cuerpo. Cuando se pierde masa muscular, ese azúcar permanece en la sangre, lo que incrementa el riesgo de desarrollar problemas como la diabetes tipo 2. A esto se suma el impacto emocional. Sentirse frágil y dependiente puede afectar profundamente el ánimo, llevando a la frustración y al miedo. Por eso, comprender la sarcopenia es el primer paso para actuar. No es un destino inevitable, sino una condición que podemos y debemos controlar. Y la estrategia más inteligente comienza al reconocer que la noche no es un tiempo perdido, sino el campo de batalla decisivo. Sección 2. Las reglas del juego nocturno. Los 3 requisitos de un guardián muscular. Ya que conocemos mejor al enemigo, es momento de planear una estrategia. Aquí entra en escena la idea de la proteína nocturna. Cuando la cena es muy ligera como una sopa simple o solo una fruta, el cuerpo puede verse obligado a usar sus propios músculos como fuente de energía durante las horas de sueño. Esto significa que lo que elegimos comer justo antes de acostarnos es fundamental. Ahora bien, no cualquier alimento con proteína cumple con la misión.
Para que realmente funcione como un guardián nocturno de nuestros músculos, la ciencia indica que deben cumplirse 3 requisitos esenciales. Pilar 1. Digestión lenta, como un riego por goteo. Imagine que debe mantener viva una planta durante 8 horas. ¿Qué sería más eficaz? ¿Echarle un balde de agua de una sola vez o instalar un sistema de goteo que la hidrate poco a poco durante toda la noche? La respuesta es obvia. Con nuestros músculos sucede algo similar. Un filete de pollo o un batido de proteína de suero son muy útiles, pero se digieren con rapidez. Esto significa que liberan sus aminoácidos, los ladrillos de la proteína, de golpe durante las primeras horas, pero en la quinta, sexta o séptima hora del sueño, el suministro se agota. Y como el cuerpo todavía necesita esos ladrillos, los obtiene de un lugar cercano, sus propios músculos. Por eso lo que buscamos es una proteína de digestión lenta. Una que al llegar al estómago, forme una especie de gel que se vaya deshaciendo poco a poco, liberando aminoácidos de manera constante durante 7 u 8 horas. Eso garantiza a los constructores un suministro ininterrumpido de materiales durante toda la noche. La proteína ideal para esto es la caseína. Pilar 2. Calidad proteína completa. No todos los ladrillos son iguales. Para construir una pared sólida se necesitan todos los tipos de piezas. Lo mismo ocurre con los músculos. Una proteína completa es aquella que contiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo y que solo se obtienen de la alimentación. Las proteínas de origen animal, como los lácteos, los huevos o la carne, cumplen con este requisito y son consideradas de la mejor calidad. Es como entregar a los obreros, no solo los ladrillos, sino también todas las herramientas necesarias para trabajar de manera eficiente. Pilar 3. Leucina. El interruptor maestro esto. Este es quizás el punto más interesante. Podemos tener un suministro constante de aminoácidos y una proteína completa, pero si no hay una señal que ordene a los músculos empezar la construcción, nada sucede. En este proceso, el aminoácido clave es la leucina. Actúa como el capataz de la obra. Cuando la concentración de leucina en sangre es suficiente, activa una vía en el músculo conocida como mTOR, que da la orden de comenzar la síntesis muscular. Sin esa señal, el resto de aminoácidos no se utiliza de forma óptima. Por eso un verdadero guardián nocturno debe ser de digestión lenta, completo y además rico en leucina. Con estos 3 principios claros, es momento de conocer a los protagonistas de esta estrategia, los 3 alimentos que cumplen con todos los requisitos y que pueden convertirse en nuestros mejores aliados nocturnos. Sección 3. El primer guardián. Queso cottage o requesón. El reconstructor silencioso. El primer guardián es un alimento sencillo, muchas veces relegado en la sección de lácteos, que tiene un valor extraordinario, el queso cottage o requesón. Aunque no posea la fama de otros quesos, cuando se trata de cuidar los músculos durante la noche, se convierte en una opción insuperable. Se le puede llamar el reconstructor silencioso, porque actúa de manera discreta mientras dormimos, reparando los tejidos que el tiempo y la edad intentan debilitar. La razón principal por la que ocupa un lugar privilegiado está en su proteína. Cerca del 80% del contenido proteico del queso cottage es caseína, considerada la reina de la digestión lenta. Cuando se consume, esta proteína forma un gel en el estómago que retrasa la digestión y libera aminoácidos de manera constante a lo largo de más de 7 horas. De esa forma, cubre todo el periodo de sueño y mantiene a los músculos abastecidos de los materiales que necesitan para reconstruirse. La ciencia respalda este efecto, ya que múltiples estudios han demostrado que la caseína ingerida antes de dormir estimula la construcción de músculo durante la noche. Es, en pocas palabras, una forma de alimentar los músculos en el momento exacto en que más lo requieren. Una taza de queso cottage, equivalente a unos 220 gramos, puede aportar hasta 28 gramos de proteína de altísima calidad. Lo más relevante es que contiene abundante leucina, el aminoácido encargado de activar el mecanismo que ordena al músculo iniciar la síntesis. Además, se trata de un alimento rico en calcio, nutriente esencial para la salud ósea y para la función normal de la contracción muscular. Existen dudas frecuentes que conviene aclarar. Muchas personas piensan que comer queso por la noche provoca aumento de peso, pero lo cierto es que la evidencia indica que el control del peso depende principalmente del balance total de calorías del día, y no de la hora de consumo. De hecho, la proteína nocturna puede favorecer la composición corporal, ya que el cuerpo gasta más energía en su digestión que en la de grasas o carbohidratos. Esto significa que la proteína del queso cottage no se transforma en grasa, sino que se utiliza en la reparación muscular.
Otra inquietud habitual es la lactosa. Durante la elaboración del queso cottage, se elimina gran parte del suero, que es la fracción donde se concentra la lactosa. Por esta razón, su contenido es muy bajo y muchas personas con intolerancia leve lo toleran sin inconvenientes. En casos de mayor sensibilidad, siempre existe la alternativa de recurrir a versiones sin lactosa disponibles en el mercado. La cantidad más adecuada ronda entre 200 y 250 gramos, lo que equivale a un tazón pequeño. Esta porción aporta alrededor de 25 a 30 gramos de proteína, suficientes para mantener la reconstrucción muscular activa durante la noche. No es necesario evitar la versión entera, que contiene un 4% de grasa, ya que esta contribuye a una mayor saciedad y a una digestión más lenta, reforzando el efecto de liberación prolongada de aminoácidos. El queso cottage puede adaptarse a diferentes gustos. Se puede disfrutar con un toque de especias y aceite de oliva para una opción salada, con miel y frutas rojas para quienes prefieren un sabor más dulce, o simplemente acompañado de semillas o frutos secos para añadir textura y nutrientes adicionales. De cualquier forma, cumple con su papel principal: proteger y nutrir los músculos durante las horas de sueño. Con esto, queda claro por qué el queso cottage se convierte en el primer guardián nocturno. Se trata de un alimento simple, accesible y científicamente respaldado, que actúa de manera silenciosa para mantener la fuerza muscular mientras descansamos. Sección 4. El segundo guardián. Yogur griego y Skyr. El doble agente. El segundo guardián nocturno es mucho más conocido y apreciado que el primero. Se trata del yogur griego y de su versión islandesa, el Skyr. Ambos cumplen un papel especial porque actúan en dos frentes distintos, razón por la que se les puede llamar el doble agente. La primera función tiene que ver con la potencia proteica que ofrece. A diferencia del yogur común, tanto el griego como el Skyr pasan por un proceso en el que se elimina parte del suero líquido. Ese paso, que parece sencillo, concentra la proteína de manera considerable. Mientras un yogur normal contiene alrededor de 4 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, el yogur griego alcanza el doble, llegando a 9 o 10 gramos. El Skyr incluso supera esa cifra, aportando entre 11 y 13 gramos. Al igual que el queso cottage, la mayor parte de esta proteína es caseína, lo que asegura un suministro lento y constante de aminoácidos durante toda la noche. La segunda función es igualmente valiosa, y se relaciona con la salud intestinal. Un yogur griego o un Skyr de buena calidad contienen probióticos, bacterias beneficiosas que fortalecen el equilibrio de la flora intestinal, aunque parezca no tener relación directa con los músculos. Lo cierto es que el estado del intestino influye de forma notable en la absorción de nutrientes y en la regulación de la inflamación. Existe incluso un concepto cada vez más estudiado llamado eje intestino-músculo, que muestra cómo un intestino sano puede reducir la inflamación sistémica y facilitar la utilización de los aminoácidos para la síntesis muscular. En otras palabras, con cada cucharada no solo se alimentan los músculos, también se refuerza el sistema encargado de entregar los materiales necesarios para su reparación. Al comparar el yogur griego con el Skyr, ambos resultan excelentes, aunque presentan algunas diferencias. El yogur griego tiene una textura más cremosa y un sabor ligeramente ácido, mientras que el Skyr es mucho más espeso, similar a un queso para untar, y suele tener un sabor más suave. Quienes buscan la máxima concentración de proteína suelen preferir el Skyr, pero la elección depende del gusto personal, ya que en términos de calidad, los dos cumplen con el papel de guardianes nocturnos. Es importante, sin embargo, prestar atención a la etiqueta antes de elegir. Muchos productos que se comercializan como estilo griego están cargados de azúcares añadidos o espesantes que reducen su valor nutricional. Lo ideal es optar siempre por versiones naturales, sin azúcares añadidos y con ingredientes mínimos, que solo incluyan leche y cultivos vivos. Un buen indicador de calidad es que aporte al menos 10 gramos de proteína y no supere los 6 gramos de azúcar, que corresponden a la lactosa natural de la leche. En cuanto a la cantidad, una porción individual de entre 150 y 200 gramos resulta perfecta, ya que proporciona entre 15 y 25 gramos de proteína de gran calidad. Además, su versatilidad lo hace fácil de integrar en la rutina nocturna. Puede disfrutarse solo o acompañado de semillas que prolonguen la digestión, de una pequeña cantidad de frutos secos que aporten grasas saludables, o incluso de un poco de chocolate negro con alto porcentaje de cacao, que suma antioxidantes y minerales beneficiosos para la relajación muscular. Con esto, el yogur griego y el Skyr se convierten en aliados de doble acción. Por un lado, aseguran el suministro sostenido de proteína de calidad durante la noche, y por otro, fortalecen el intestino, lo que repercute directamente en la salud muscular.
Son, en definitiva, guardianes nocturnos que trabajan desde dentro y desde fuera, reforzando tanto la nutrición como la capacidad de absorción del organismo. Sección 5. El tercer guardián. El huevo cocido. La dosis perfecta. El tercer guardián es quizá el alimento más básico y accesible de todos, pero al mismo tiempo uno de los más completos, el huevo. Se le puede llamar la dosis perfecta porque viene en su propio envase natural. Es económico, fácil de preparar y altamente nutritivo. A diferencia de los lácteos como el queso cottage o el yogur griego, la proteína del huevo no es de digestión tan lenta. Su velocidad es intermedia, lo que significa que no proporciona un goteo de aminoácidos durante toda la noche. Sin embargo, lo que le falta en lentitud, lo compensa con creces en calidad. La proteína del huevo ha sido considerada durante décadas el patrón oro de las proteínas, ya que presenta un valor biológico de 100, lo que indica que su perfil de aminoácidos es tan completo y equilibrado que el organismo puede aprovecharlo casi en su totalidad. Además, contiene una gran cantidad de leucina, el aminoácido clave que actúa como señal para iniciar la construcción muscular. Por esta razón, aunque no mantenga un flujo sostenido como la caseína, el huevo cumple con un papel esencial. Brinda un impulso inicial muy potente para activar la síntesis de proteína muscular. Es una excelente opción, sobre todo para quienes no toleran bien los lácteos o simplemente buscan una alternativa práctica y rápida para incorporar en la rutina nocturna. Durante mucho tiempo, los huevos estuvieron rodeados de un mito relacionado con el colesterol. Se creía que consumirlos de manera frecuente aumentaba el riesgo de problemas cardiovasculares. Hoy se sabe, gracias a numerosas investigaciones, que para la mayoría de las personas el colesterol de los alimentos tiene un impacto mínimo sobre el colesterol en sangre. De hecho, descartar la yema sería un error, ya que es la parte más rica en nutrientes. En ella se encuentran vitaminas esenciales, como la vitamina D, que resulta clave para la salud muscular, colina para el buen funcionamiento del cerebro y antioxidantes, como la luteína y la zeaxantina, que protegen la vista. En cuanto a la forma de consumo, la simplicidad es la mejor aliada. El huevo cocido o duro es una opción ideal porque mantiene intactos sus nutrientes y no requiere un proceso de preparación complicado. Puede cocerse una cantidad suficiente al inicio de la semana y conservarse en el refrigerador para tenerlos listos en cualquier momento. Lo recomendable es consumir 1 o 2 huevos antes de dormir. Esta porción aporta entre 12 y 14 gramos de proteína de la más alta calidad, además de todos los beneficios adicionales que ofrece la yema. Comer un huevo cocido en la noche no requiere más que pelarlo y añadir, si se desea, un toque de sal o pimienta. Es una alternativa rápida, limpia y muy práctica, que cumple con los criterios de un guardián nocturno. No busca sustituir a las proteínas de digestión lenta como la caseína, pero funciona como un complemento perfecto que asegura la presencia de leucina y otros nutrientes de gran valor en el organismo. El huevo, por tanto, representa la opción más sencilla para quienes desean fortalecer sus músculos de manera constante. Su combinación de accesibilidad, calidad nutricional y facilidad de consumo lo convierte en un guardián indispensable, capaz de aportar la dosis exacta que el cuerpo necesita antes de iniciar el descanso. Mientras otros alimentos cumplen con la tarea de sostener el flujo de aminoácidos durante horas, el huevo ofrece el impulso inicial necesario para que la construcción comience con firmeza. Así, este alimento básico y presente en casi todos los hogares se transforma en una herramienta poderosa para combatir la pérdida de masa muscular nocturna. Un gesto tan simple como comer un huevo cocido antes de dormir puede marcar la diferencia en la preservación de la fuerza, la energía y la independencia a lo largo de los años. Sección 6. El motor, indispensable. ¿Por qué la comida no basta? Después de conocer a los 3 guardianes nocturnos, es momento de hablar de una pieza fundamental que completa la estrategia. La alimentación rica en proteína es esencial, pero no tiene sentido sin la señal que pone en marcha el proceso de construcción muscular. Los nutrientes que aportan el queso cottage, el yogur griego, el Skyr o los huevos representan los ladrillos de la obra, los materiales de construcción. Sin embargo, por sí solos no levantan una casa. Para que se utilicen de la manera correcta, hacen falta obreros que los acomoden en su lugar. En nuestro organismo, esos obreros son activados gracias al ejercicio de resistencia. El entrenamiento de fuerza, ya sea levantando pesas, utilizando bandas elásticas o realizando movimientos con el propio peso corporal, es la señal que enciende el motor. Cada vez que desafiamos a nuestros músculos, enviamos un mensaje claro al cuerpo. Necesito ser más fuerte. Envía materiales y refuerza esta estructura. Sin esa demanda, la proteína que consumimos puede perder parte de su efecto y no aprovecharse al máximo. El consumo de proteína nocturna, entonces,
representa la respuesta que acompaña a esa señal. Si solo se ingieren los alimentos ricos en caseína o en leucina, pero no se practica ejercicio de fuerza, es como dejar un camión lleno de ladrillos frente a una obra vacía. Los materiales están allí, pero nadie los utiliza. En cambio, si se realiza ejercicio y no se consume proteína suficiente, ocurre lo contrario. Los obreros reciben la orden de trabajar, pero no cuentan con materiales para hacerlo. En ambos casos, el resultado no es efectivo. La verdadera transformación se produce al combinar ambas acciones. El entrenamiento de resistencia durante el día genera la necesidad, mientras que la proteína nocturna ofrece el flujo constante de aminoácidos para cubrir esa demanda. Es en ese equilibrio donde se encuentra la clave para frenar la sarcopenia e incluso revertirla en etapas tempranas. Es importante entender que no es necesario llevar una rutina extrema y convertirse en un culturista para lograr resultados. Bastan programas sencillos de ejercicios de fuerza, practicados de 2 a 3 veces por semana. Movimientos tan simples como levantarse y sentarse en una silla, realizar flexiones apoyado en la pared, hacer sentadillas asistidas o trabajar con bandas elásticas, pueden generar un impacto profundo en la salud muscular. Con el tiempo, estos hábitos fortalecen no solo los músculos, sino también los huesos, el equilibrio y la confianza al realizar actividades cotidianas. Cuando el ejercicio se combina con la proteína nocturna, se crea un ciclo positivo. Durante el día, los músculos son desafiados y se genera el estímulo para que el cuerpo pida refuerzos. En la noche, mientras dormimos, ese refuerzo llega en forma de aminoácidos de liberación lenta, como los de la caseína, o de proteínas completas como las del huevo. El resultado es un proceso de reparación y crecimiento muscular que no se detiene, ni siquiera en las horas de descanso. Esta estrategia es más que un consejo nutricional. Es una forma de mantener la autonomía y la calidad de vida a medida que pasan los años. El músculo no solo nos da fuerza para cargar objetos o movernos con agilidad, también actúa como reserva de energía, protege nuestras articulaciones y contribuye al equilibrio metabólico. Conservarlo en buen estado significa reducir el riesgo de caídas, prevenir enfermedades crónicas y, sobre todo, mantener la independencia personal. Por todo esto, el motor indispensable es el ejercicio de resistencia. Sin él, la proteína nocturna pierde gran parte de su potencial. Pero cuando ambos se combinan, se convierten en una fórmula poderosa que protege contra la sarcopenia y fortalece al cuerpo en cada etapa de la vida. Sección 7. El arsenal nocturno. Los 3 guardianes en acción. Llegados a este punto, ya conocemos al enemigo, entendemos su manera de actuar, y hemos identificado a los 3 alimentos que funcionan como protectores musculares durante la noche. El queso cottage, el yogur griego o el skyr, y el huevo cocido forman un conjunto simple pero muy poderoso, capaz de frenar la pérdida muscular y favorecer la reconstrucción en las horas de descanso. Cada uno de ellos cumple un papel particular. El queso cottage se convierte en la base más sólida gracias a su alto contenido de caseína, que asegura un suministro constante de aminoácidos durante toda la noche. Su acción lenta y sostenida lo convierte en el guardián más silencioso, trabajando de manera casi imperceptible mientras el cuerpo duerme. El yogur griego y el skyr aportan no solo proteína de digestión lenta, sino también probióticos que fortalecen el intestino y facilitan la absorción de nutrientes. Este doble beneficio convierte a estos alimentos en un aliado que no solo nutre, sino que también prepara al organismo para aprovechar al máximo lo que recibe. El huevo cocido, por su parte, representa la opción más práctica y directa, aunque su digestión es más rápida que la de la caseína. Su perfil proteico perfecto y su alto contenido en leucina lo transforman en la señal inicial que activa la construcción muscular. La verdadera fortaleza de este arsenal está en la combinación. Alternar o integrar estos alimentos en la rutina nocturna permite cubrir diferentes necesidades. Un día se puede optar por la digestión prolongada del queso cottage, en otro se puede aprovechar la acción doble del yogur griego, y en ocasiones, bastará con la sencillez de un huevo cocido. Lo importante no es elegir siempre el mismo, sino entender que todos cumplen con los criterios de guardianes musculares, y que la variedad puede facilitar la constancia. También resulta fundamental desterrar miedos o mitos que suelen acompañar a estos alimentos. Comer queso por la noche no implica aumentar de peso si la alimentación diaria está bien equilibrada, ya que lo relevante no es la hora de la ingesta, sino el balance total de calorías. En el caso de la lactosa, el queso cottage y los yogures de buena calidad suelen tener cantidades mínimas, y siempre existen versiones adaptadas para personas con mayor sensibilidad. En cuanto al huevo, la evidencia científica ha demostrado que no es responsable de elevar el colesterol sanguíneo en la mayoría de la población, y que la yema, lejos de ser un problema,
concentra nutrientes de enorme valor para los músculos, el cerebro y la vista. Integrar estos alimentos en un pequeño ritual nocturno es más sencillo de lo que parece. Un tazón de queso cottage, un envase de yogur griego natural o un huevo duro son opciones accesibles, rápidas de preparar y fáciles de incorporar en la vida diaria. No se trata de dietas complicadas ni de suplementos difíciles de conseguir, sino de elecciones prácticas que se encuentran en cualquier supermercado y que la mayoría de las personas ya conocen. Lo interesante es que al hacerlo con regularidad, se cambia silenciosamente la forma en que el cuerpo enfrenta la noche. En lugar de pasar horas utilizando sus propios músculos como fuente de energía, recibe los materiales que necesita para repararse. Esa diferencia acumulada, noche tras noche y año tras año, es la que puede marcar un cambio profundo en la fuerza, la movilidad y la independencia. Con estos 3 guardianes nocturnos, acompañados por la práctica de ejercicio de fuerza durante el día, se forma una estrategia completa que ataca la sarcopenia desde todos los ángulos. No se trata de esperar a que aparezca la fragilidad, sino de adelantarse y dar al cuerpo lo que necesita para mantenerse fuerte y activo. La verdadera victoria está en la constancia y en entender que cada noche ofrece una oportunidad para cuidar los músculos de forma sencilla y efectiva. Sección 8. Más allá de los músculos. Beneficios que transforman la vida. Al hablar de la sarcopenia y de la estrategia para combatirla con alimentos nocturnos y ejercicio, no se trata solo de preservar la fuerza física. Lo que realmente está en juego es la calidad de vida en su sentido más amplio. Mantener los músculos en buen estado implica mucho más que poder cargar objetos pesados o subir escaleras con menos dificultad. Los músculos representan una reserva fundamental de energía y cumplen un papel clave en el metabolismo. Al ser el principal almacén de glucosa del organismo, ayudan a mantener niveles adecuados de azúcar en sangre. Cuando se reduce la masa muscular, la glucosa circula en exceso y aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y, con el tiempo, diabetes tipo 2. Conservar los músculos fuertes, en cambio, mejora el control metabólico y se convierte en una herramienta poderosa de prevención. La fuerza muscular también está directamente relacionada con la salud ósea. Los huesos se fortalecen cuando reciben estímulos constantes, y esos estímulos provienen en gran parte de la tensión y el trabajo que generan los músculos al moverse. De esta forma, mantener una buena masa muscular contribuye a proteger contra la osteoporosis y las fracturas, problemas que suelen ir de la mano con la sarcopenia y que afectan la independencia en edades avanzadas. Además, la movilidad es uno de los aspectos más importantes para el bienestar diario. Poder levantarse sin dificultad, caminar con seguridad o mantener el equilibrio al realizar tareas cotidianas son acciones que muchas veces se dan por sentadas, pero que dependen directamente del estado de los músculos. Cuando se preserva la fuerza, se mantiene también la confianza en los propios movimientos, y se reduce de manera significativa el riesgo de caídas. Esa seguridad no solo protege físicamente, sino que influye de manera positiva en la forma en que una persona enfrenta la vida cotidiana. El impacto de la sarcopenia tampoco se limita al cuerpo. La fragilidad genera un efecto emocional que puede derivar en frustración, miedo y pérdida de autonomía. Sentirse dependiente en actividades simples, como abrir un frasco o subir un tramo de escaleras, puede afectar profundamente la autoestima. Por el contrario, mantener la capacidad física gracias a la combinación de ejercicio y proteína nocturna permite vivir con mayor independencia y confianza, lo que repercute directamente en el estado de ánimo. Incluso la salud cognitiva puede beneficiarse. La práctica de ejercicio regular favorece la circulación sanguínea, estimula la liberación de sustancias que protegen el cerebro y mejora la memoria y la concentración. Por su parte, nutrientes presentes en los alimentos guardianes, como la colina del huevo o los probióticos del yogur, tienen efectos que van más allá del músculo y se extienden al sistema nervioso y al bienestar mental. Este enfoque integral, que une alimentación nocturna y entrenamiento de resistencia, no es una medida aislada ni un recurso extremo, sino una estrategia práctica y sostenible a lo largo del tiempo. Lo que comienza como un gesto sencillo, incorporar un alimento protector antes de dormir y dedicar algunos momentos de la semana al ejercicio de fuerza, puede convertirse en un cambio profundo que abarca la salud física, metabólica, emocional y cognitiva. La verdadera importancia de esta estrategia radica en que ofrece una alternativa real para mantener la autonomía a lo largo de los años. No se trata de resignarse a la fragilidad, ni de esperar a que los problemas aparezcan, sino de tomar el control de la salud con herramientas simples, al alcance de cualquiera y respaldadas por la ciencia. Cuidar los músculos es cuidar la independencia, la vitalidad
y la capacidad de disfrutar de la vida en todas sus etapas. Sección 9. El cierre. Una decisión que fortalece el futuro. Hemos recorrido un camino completo para comprender cómo actúa la sarcopenia y de qué manera podemos enfrentarla. Descubrimos que este deterioro silencioso no es una consecuencia inevitable de la edad, sino una condición que puede combatirse con las herramientas adecuadas. La clave está en entender que la noche, lejos de ser un tiempo muerto, se convierte en un escenario decisivo en la protección de la masa muscular. Durante el descanso, el cuerpo puede entrar en un proceso de pérdida de músculo si no recibe los nutrientes necesarios. Sin embargo, al incluir alimentos estratégicos antes de dormir, es posible transformar esas horas en un periodo de reparación y fortalecimiento. El queso cottage, el yogur griego o el skyr y el huevo cocido representan 3 guardianes sencillos, accesibles y respaldados por la ciencia, que cumplen la función de mantener activos a los constructores musculares durante la noche. Cada uno aporta beneficios específicos: la digestión lenta de la caseína, el doble efecto nutritivo y probiótico de los fermentados, y la calidad proteica insuperable del huevo. Pero la alimentación por sí sola no basta. El verdadero motor que pone en marcha el proceso es el ejercicio de fuerza. Es el estímulo que le dice al cuerpo que necesita fortalecerse y que los ladrillos de proteína deben usarse para edificar tejido nuevo. Sin ese impulso, los nutrientes pierden buena parte de su eficacia. La combinación de ambos elementos, ejercicio y proteína nocturna, constituye la estrategia más poderosa para frenar el avance de la sarcopenia e incluso revertir algunos de sus efectos. El impacto de esta práctica no se mide únicamente en la fuerza de los músculos. También se refleja en una mejor salud metabólica, en huesos más resistentes, en una movilidad segura y en una mayor independencia. Además, influye en el bienestar emocional, al brindar confianza en el propio cuerpo y reducir la sensación de fragilidad que muchas veces acompaña al envejecimiento. Incluso aspectos como la memoria, la concentración y la estabilidad del estado de ánimo se ven beneficiados gracias al vínculo entre nutrición, ejercicio y función cerebral. La decisión de actuar está en manos de cada persona. No se trata de cambios drásticos ni de rutinas imposibles. Basta con integrar un alimento protector antes de dormir y dedicar algunas sesiones semanales a ejercicios de resistencia adaptados a las posibilidades de cada uno. Son pasos sencillos pero cargados de un efecto acumulativo que se traduce en mayor vitalidad y autonomía con el paso de los años. La sarcopenia puede parecer un ladrón silencioso, pero no es invencible. Con constancia y con las herramientas correctas, es posible mantener la fuerza y la independencia. La noche deja de ser un momento en el que el cuerpo se debilita y se convierte en una oportunidad diaria para reforzarlo. El futuro de la salud muscular depende de las decisiones que se toman hoy. Y nunca es tarde para empezar. Un pequeño gesto, como elegir uno de estos guardianes nocturnos antes de dormir, puede convertirse en un hábito transformador. Combinado con la práctica regular de ejercicio, este sencillo ritual abre la puerta a una vida más fuerte, más activa y más independiente. El conocimiento es valioso, pero solo cobra verdadero sentido cuando se lleva a la práctica. Cada noche es una nueva oportunidad de construir un cuerpo preparado para envejecer con fortaleza y dignidad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Soy el Dr. Gabriel Márquez y le invito a poner en práctica estos consejos desde hoy mismo. Recuerde que cada decisión cuenta y que incluso un pequeño gesto antes de dormir puede marcar la diferencia en su salud y en su futuro.